El día de hoy hablaremos de una parte mecánica muy importante de nuestro nanosatélite, la estructura y envolventes mecánicas. La estructura y envolventes mecánicas de un CANSAT viene siendo la columna vertebral que sostiene y contiene a todo el satélite. No solo debe ser resistente y liviana, sino también modular para facilitar el ensamblaje y la integración de componentes. Así como la envolvente mecánica delimita el volumen máximo de cada subsistema, asigna el espacio máximo y mínimo para cada uno de los modos de operación. Permite entender el despliegue de mecanismos en las diferentes etapas de misión, facilita la integración de los mismos y ayuda a evitar que existan interferencias mecánicas entre ellos. Entonces podemos decir que es un rompecabezas que viajará al cielo y más allá. Para diseñar cómo será la estructura y envolventes mecánicas, debemos recordar las reglas esenciales. Primero, debemos considerar que estamos restringidos por el tamaño, peso y forma general del CANSAT. Sin embargo, muchos otros componentes delimitan los posibles espacios a ser ocupados y la forma geométrica estructural para darle soporte al CANSAT. Antes de iniciar con el diseño de la estructura y envolventes mecánicas, es recomendable tener el modelo tridimensional de cada uno de los componentes electrónicos, ya sea potencia, tarjetas impresas, revisar las posibles trayectorias del cableado y cada uno de los componentes mecánicos que lleva en su interior. Una segunda etapa altamente recomendable para continuar con este diseño es incorporar las envolventes máximas de cada una de las cargas y modos de operación del CANSAT. Por ejemplo, si el satélite tiene una carga primaria y secundaria, es indispensable conocer las dimensiones máximas de cada una de ellas. También es crucial entender si estas cargas se separan en algún momento de la misión. Por otro lado, los modos de operación restringen las diferentes envolventes mecánicas externas del CANSAT. Se debe contemplar la necesidad del volumen máximo durante el despegue y la forma en la que el satélite realizará su misión al ser liberado. Por ejemplo, si tiene un sistema de autogiro o paracaídas para amortiguar el descenso, ¿cómo se debe diseñar para que satisfaga su misión exitosamente? La distribución de cada uno de los componentes, el peso de los mismos, la ubicación estratégica de los astronautas y sus cápsulas de seguridad para garantizar supervivencia, así como todo y cada uno de los elementos estructurales del satélite, son las condiciones iniciales para comenzar con el diseño de la estructura del soporte y las envolventes mecánicas de su satélite. Recuerden, el peso es esencial en el espacio, cada gramo cuenta. Asegúrense de optimizar la relación resistencia-peso para garantizar un vuelo eficiente y exitoso. Existen 1001 configuraciones para lograr un diseño funcional y que pueda garantizar el desempeño del satélite. La imaginación y los plazos de entrega son los únicos limitantes que van a limitar tu diseño. Nuevamente, la estructura y las envolventes mecánicas desempeñan un papel crítico en la protección de los componentes internos durante el lanzamiento y la reentrada. Deben resistir las fuerzas durante el despegue y proporcionar una barrera eficaz contra las condiciones a las que se enfrentará. Aquí es donde la creatividad, desde aleaciones ultraligeras hasta polímeros avanzados, las posibilidades son infinitas. Piensen fuera de la caja y exploren materiales que ofrezcan resistencia y ligereza. ¿Podría ser la clave un diseño inspirado en la naturaleza o algo completamente futurista? La modularidad también es clave en el diseño estructural. Los CANSATs a menudo se ensamblan en etapas y una estructura modular facilita la integración de sensores, baterías y sistemas de comunicación. Piensen en cómo construir su propia nave espacial en miniatura.